Entramos a Excel y aquí tenemos la interfaz de inicio de Excel. En esta interfaz de inicio de Excel podemos ver lo que son nuevos para abrir documentos nuevos, abrir para abrir documentos ya previamente guardados. Aquí tenemos recientes para ver los documentos que hemos abierto recientemente. Aquí tenemos libro en blanco, que es con el cual vamos a trabajar. Y aquí tenemos lo que son guías en Excel, que es una forma de aprender Excel en Excel. Es una guía que hace Microsoft, la cual les recomiendo que si tienen tiempo, luego se pasen por acá y entren a cada una de estas. Y aquí entramos al libro en blanco. Aquí en el libro en blanco podemos ver la interfaz de Excel o cómo es Excel. Aquí debajo tenemos una barra de estado, donde podemos desplazarnos en nuestra hoja. Y como esto es un libro, recuerden que Excel es un libro, aquí tenemos el nombre, libro 1, que es el que viene por default cuando abrimos un libro nuevo. Al ser un libro, o sea, debe tener varias hojas. Entonces aquí tenemos las hojas. A diferencia de Word, que las hojas se ponen una debajo de la otra, aquí en Excel las hojas se ponen como si fueran pestañas. Entonces, si en esta hoja yo tengo cualquier texto y luego quiero abrir una hoja nueva, pues le damos aquí el signo de más y se abre una hoja totalmente nueva con todas las dimensiones de la primera hoja. Estas hojas podemos cambiarle el nombre dándole clic derecho. Recuerden que el clic izquierdo es para aceptar y seleccionar y el clic derecho es para desplegar menú. Para desplegar un menú sobre lo que usted dé clic derecho. Si doy un clic derecho sobre la celda me despliega un menú de opciones de la celda. Ahora si doy un clic derecho sobre la hoja me despliega un menú de opciones de las hojas. Entonces en el menú de opciones tenemos insertar para insertar otra hoja, eliminar para eliminar esta hoja con todo lo que tenga dentro, cambiar nombre. También tenemos para mover o copiar, si queremos mover esta hoja, ver código, que ya es para ver el código de programación de dicha hoja, proteger hojas, si quiero proteger mi documento de que nadie me modifique lo que tengo en él, y aquí tenemos color de pestaña. En color de pestaña podemos elegir el color para representar dicha hoja, en este caso le pondré rojo, y si se fijan, aquí el color rojo se ve como pálido. Pero si nos vamos a otra hoja, entonces sí nuestra hoja o nuestra pestaña de la primera hoja se ve un color rojo intenso. También aquí debajo tenemos lo que son los modos de vista. Tenemos el normal, que es el con el que trabajamos. Tenemos el diseño de página, que nos muestra ya más o menos como si fueran hojas. Y luego tenemos el vista previa de salto de página. Esto luego vamos a aprender a utilizarlo al momento de que aprendamos a imprimir en Excel. También tenemos lo que es la barra de zoom para poner más grande o más pequeña o para acercarnos o alejarnos más a lo que es nuestra hoja de Excel. Lo mismo lo podemos hacer presionando la tecla control en el teclado más la ruedita del ratón. Si movemos la ruedita del ratón presionando la tecla control podemos hacer zoom igual que si estuviéramos haciéndolo aquí por la barra. En este número de aquí podemos elegir el zoom exacto que queramos y ahí lo tenemos. Ya con eso entenderíamos lo que es la barra aquí abajo. Estas dos flechitas es para cuando tengo una cantidad grande de hojas, o sea, tengo varias hojas, vamos a decir 20, no me la va a presentar la 20 aquí, entonces lo que me voy a desplazar es por estas flechas. Vamos a insertar varias para que entiendan. Fíjense, ya ahí nada más me presenta hasta la 9. Si quiero ver más hojas, entonces aquí me voy desplazando. Para eso son estas flechitas. Aquí arriba tenemos lo que es
el menú de cinta de Excel, que es muy parecido al menú de cinta que podemos ver en Word o en PowerPoint. Cada menú tiene su nombre. Aquí tenemos el menú inicio, insertar, dibujar en caso de que tengan Office 2019, disposición de página, fórmula, datos, revisar, vista, programa. Cada menú me despliega un sinnúmero de opciones totalmente diferentes. Y cada menú está subdividido por demás menús. Si se fijan en esta línea de aquí, cada línea de esta divide el menú en varias sesiones. Cada una de estas sesiones tiene nombre y el nombre lo podemos ver aquí abajo. Portapapeles, fuentes, alineación, número, estilo, celda, edición. Esto es para cuando le digan a usted que busque la opción combinar y centrar en el menú inicio, en la sesión de alineaciones, ustedes no tengan que buscar en todo el menú inicio, sino solamente aquí. Van a buscar en estas opciones y es tan simple como dejar el mouse sobre uno de los botones y te va a decir que cómo se llama y cuál es su función. La informática es bastante fácil, solo debemos leer. El único menú que no se abre así como un menú de cinta es el menú archivo que tenemos acá, donde vamos a tener inicio, nuevo, abrir, que son las mismas opciones que vimos en la interfaz de inicio de Excel. Luego tenemos información, guardar, guardar como, que me imagino que todos acá saben guardar. Si no saben guardar ya luego me preguntan. Luego tenemos imprimir, que imprimir en Excel es como la vida. Creemos que no la sabemos, pero no lo sabemos nada. Compartir, exportar, publicar. Estas opciones ya se están un poco reemplazadas por el tema de que podemos compartir cualquier documento ya por WhatsApp o por correo. Y ahora sí entramos acá a lo que es la hoja de Excel. Miren, Excel está compuesto por columnas, que son todas estas que van en vertical y están enumeradas por el alfabeto. Y luego también está compuesto por filas, que son todas estas que están identificadas por números. Entonces la intersección entre una columna y una fila conforman uno de estos pequeños cuadritos. Y estos cuadritos se denominan celdas, se llaman celdas. Estos cuadros o estas celdas obtienen el nombre de la columna y la fila en la que hacen intersección. Es decir, que esta es la celda D7, porque tenemos que tener pendiente el nombre de las celdas para poder trabajar en Excel. Igual si nos posicionamos acá, esta es la celda K18, pero otra forma también de saber el nombre de una celda sin tener que mirar aquí la columna y la fila es mirando aquí lo que es el cuadro de nombre que me va a decir el nombre de la celda que yo tengo seleccionado. Y aquí a su derecha tenemos lo que es la barra de fórmula, que es donde vamos a escribir nuestra fórmula, aunque igual también la podemos escribir aquí en la celda, pero aquí arriba fíjense cómo se va mostrando todo lo que vamos escribiendo en la barra de fórmula. Esta barra es sumamente importante porque también nos muestra cómo Excel está viendo una celda en realidad. Procedemos a las funciones básicas de Excel. Las funciones básicas de Excel son sumar, restar, dividir, que en este caso está representado por este la y multiplicación, que está representado por un asterisco. Voy a ponerlo un poco más grande para que ustedes puedan ver. Aquí tenemos como las 4 funciones básicas de Excel: sumar, restar, multiplicación y división. Ustedes lo tienen en su teclado numérico de su computador. El signo más importante de Excel, el signo como que invoca Excel. Yo siempre he dicho que Excel es algo que tiene vida propia, es un programa que tiene vida propia. El paquete de Office completo, Word, PowerPoint y Excel tienen vida propia. Pero de los tres, Excel es como el niño rebelde. Y Excel es el pana que tú estás impuesto a hacer un trabajo todos los días. Y hoy tú vienes normal y pones lo mismo que tú haces a diario. Y Excel te dice, mira, ¿sabes qué? Hoy no voy a trabajar. Hoy no quiero trabajar contigo. Entonces, el signo más importante es este, el signo de igual. Este es como el que llama la atención de Excel, como que, oye Excel, mira, vamos a hacer tal cosa. Yo voy a hacer una operación matemática, Excel. Yo voy a calcular, yo quiero que tú hagas esto. ¿Por qué? Porque si hago cualquier operación matemática sin poner el signo de igual adelante,
Excel no entiende nada de lo que yo le estoy diciendo. Es como si él supiera español y yo le estuviera hablando en chino. Otra cosa, Excel me suma celdas. O me la multiplica, la divide o la resta. Pero lo que hace es sumar celdas. ¿Cómo se llama esta celda? ¿Cuál es el nombre de esta celda? A ver, uno. ¿Y esta? A1. Ok. A1. Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a decir a Excel. Mire Excel, súmame la celda A1, que puedo escribirlo de dos formas. O puedo escribir A1 en mayúscula, en minúscula, no importa cómo. Y fíjense que automáticamente lo escribo aquí, se selecciona la celda A1 más la celda B1, que si no lo quiero escribir simplemente voy a donde está la celda B1 y le doy un clic. Tengo esas dos formas de escribir mi fórmula. Cuando yo le dé a Enter ahora, ¿cuál será el resultado? Yo creo que ahí no va a presentar nada porque no se está sumando nada. AB1. No, no a Aranza, no da B1. Mira, recuerda que esto que tenemos acá no son valores matemáticos, sino que son el nombre de esta celda y de esta celda. Y yo le estoy diciendo es él. Súmame lo que está en la celda A1 más la celda B1. Entonces, como dijo la otra compañera, de que no va a mostrar nada, exactamente. O no es que no va a mostrar nada, sino que va a dar cero. Cuando le doy a Enter, da cero. Miren por qué. Porque yo le dije a Excel, súmame esta celda más esta celda. O sea, súmame lo que haya en esta celda más lo que haya en esta celda. Y dame el resultado aquí porque aquí fue donde hice la fórmula. Y fíjense que aunque aquí me presenta cero, en la barra de fórmula me presenta la fórmula que utilicé. Y si le damos a comprobación de fórmula, miren cómo trabaja. A1 más B1, A1 vale 0, B1 vale 0 y 0 más 0 es igual a 0. Ahora, si automáticamente en la celda A1 yo pongo un 10 y le doy a Enter, fíjense cómo ya el resultado cambió con relación a lo que puse en mi celda. Por eso este resultado es un resultado relativo a estas dos celdas. Si ahora aquí pongo un 15, fíjense cómo el resultado vuelve y cambia. Esto es un resultado relativo porque el resultado es relativo a estos dos de acá. Si rastreamos el precedente, fíjense que me dice la suma de estos dos, el resultado aquí. Ahora, ¿qué es un resultado absoluto? El siguiente. Me da 25, ¿verdad? Ahora, si yo cambio aquí el 10 y pongo un 15, ¿por qué aquí sigue dando 25? Porque usted cambió la fórmula, ¿eh? Correcto. Ahora yo hice una fórmula que es absoluta. Aquí yo le dije a Sn, mira Sn, es igual 10 más 15. Y 10 más 15 son 25. Él no me está sumando celdas ahora. Porque yo no le dije suma esta celda con esta celda. No. Yo le dije a él, súmame 10 más 15. A él no le importa cuánto hay aquí. Aquí yo puedo poner 100 o 1000. Y aquí 100. Y él aquí va a seguir diciendo 25. Porque yo le dije a él, súmame 10 más 15. Eso es un resultado absoluto, el cual no va a variar. Es invariable. Y el cual yo no recomiendo que utilicen mucho. Porque lo que buscamos en Excel es una automatización de que si aquí yo pongo unos datos, aquí automáticamente me dé el resultado. Que era la fórmula que teníamos anteriormente, que era esta. Esta celda más esta celda. Fíjense que ahora cada vez que yo cambie los datos aquí, el resultado va a cambiar. Y eso es lo que se busca en Excel. Automatización. Ahora, por ejemplo, vamos a decir que yo quiero que el resultado de aquí siempre me aparezca con 20 adicional.
Por ejemplo, sabemos que 500 más 100 son 600, pero yo quiero que aquí en vez de 600 me aparezcan 620. Y que si pongo 0 aquí, en vez de 500, me aparezca 520. Que siempre me aparezca con 20 adicional. ¿Cómo lo harían? Sería sumar la A1 Ujú. más 20. A 1 más 20. Vamos a hacerlo. Vamos a probarlo. Es igual a 1 más 20. Sí, me da 520. Muy bien. Pero si ahora aquí yo pongo un 100, no me da 620. Entonces, vas bien, es el camino correcto, pero le falta algo a tu fórmula. ¿Qué sería? Sumar B1. Exacto. Es yo decir de ser. Mire ser, súmame a 1 más, perdón, ya estaba el más B1 más 20. Es decir, súmame esas dos celdas y al resultado que den esa celda siempre, súmale 20. Ese es un resultado semi absoluto. ¿Por qué? Porque siempre va a dar un número con 20 adicional. Si ponemos 0 aquí y 0 aquí, me va a dar 20. Porque ese es el resultado que está por default. Ahora si yo pongo 500 aquí y 1000 aquí, perdón, 1000, me va a dar 1520. Porque si vamos a la fórmula y la analizamos, perdón, que no seleccioné. La analizamos, fíjense que me dice A1 vale 500 más B1 que vale 1000. Entonces hace la suma de esos dos, 1500 más 20, que es el resultado, 1520. Entonces, recuerdan que ahorita les mencioné el autorrelleno. El autorrelleno es una herramienta muy interesante que tiene Excel. Es prácticamente una inteligencia artificial. Desde mucho antes de que el boom de la inteligencia artificial ahora con ChatGPT y toda esa cosa. Por ejemplo, si yo pongo aquí la palabra lunes y voy al cuadrito que le dije que tenemos en la esquina de la celda, no hago esto, miren. No es que voy a seleccionar. Esto es seleccionar. Sino que me posiciono en esa celda y voy al cuadrito que tenemos en la esquina y arrastro hacia abajo. Fíjense como al lado me va apareciendo un cuadrito escribiendo los nombres. Cuando suelto, fíjense que ya se escribieron los nombres, los días de la semana desde lunes hasta domingo. Y se escribió hasta domingo porque yo lo solté ahí, pero si yo lo sigo arrastrando va a volver de nuevo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Este es el autorrelleno. Y el autorrelleno, fíjense que aquí abajo tengo lo que son opciones de autorrelleno. Copiar celdas, series de relleno, rellenar formato solo, rellenar sin formato, rellenar días laborables de la semana y relleno rápido. Por ejemplo, esta opción que dice rellenar días laborables de la semana. Los días laborables de la semana son de lunes a viernes. Sí. Fíjense que estaba de lunes a domingo y ahora está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y luego empieza nuevamente lunes y martes. Este es un tipo de autorrelleno. Hay muchísimas funciones de autorrelleno. Hay muchísimo. Es muy amplio el abanico de posibilidades con el autorrelleno. Por ejemplo, los meses. Escribimos enero. Hago mi autorrelleno. Y ahí tengo los meses del año sin tener que escribir. Trimestre. Si pongo trimestre, primer trimestre, y hago un autorrelleno, él sabe que un año solamente tiene 4 trimestres. Entonces él pone primero, segundo, tercero, cuarto y luego empieza nuevamente. Fíjense que aquí esta letra se me salió de la columna, de la celda. Entonces, como le dije, el mouse cambia de forma según su función. Si nos posicionamos en esta línea que tenemos aquí, entre una columna y la otra, aquí arriba, fíjense, no aquí abajo no lo hace. Aquí arriba, entre los nombres de la columna, fíjense que el mouse se convierte en dos flechas que apuntan en dirección contraria. Esto sirve para mover el ancho de la columna de manera manual.
Y aquí, por ejemplo, sirve para mover el ancho de las filas de manera manual. Pero ¿qué pasa? Al hacerlo así, fíjense que yo puedo mover una celda de más, puedo darle espacio de más, espacio innecesario y que se me pierde espacio aquí. Entonces, ¿cómo yo hago para poner esto en el espacio justo? En vez de hacerlo así y decir, ah, no, vamos a darle un poquito más aquí. No. Le damos doble clic izquierdo y se autoajusta el tamaño que necesita. Ahora fíjense que lo estoy haciendo uno por uno, ¿verdad? Dándole doble clic izquierdo. Si yo quiero autoajustar varias celdas al mismo tiempo, por ejemplo, vamos a decir que estén así, desorganizadas, y yo quiero que todas se autoajusten, igual aquí las filas, yo simplemente voy a seleccionar la hoja completa. ¿Y dónde dije que se selecciona la hoja completa? Pues aquí en el triángulo. Doy un clic y ahora le doy doble clic a cualquiera de estas barras de las columnas y ya todas las columnas se autoajustan al tamaño que necesitan. Ahora lo hago lo mismo con las filas y ya todas las filas se autoajustaron al tamaño que necesitan. Ahora, si es que yo quiero poner las columnas todas del mismo tamaño, no importa el texto que tengan dentro, yo simplemente tengo que seleccionar nuevamente toda la hoja de Excel y mover una de las columnas. Por ejemplo, la vamos a poner en un ancho de 15 o 115 píxeles. Ahora, todas las columnas, fíjense, no importa el texto que tengan dentro, tienen el mismo ancho. Autorrelleno con números. Si pongo el número 1 aquí y hago un autorrelleno hacia abajo, fíjense que lo que hace es que me copia el número 1. No me lo da 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque el autorrelleno con los números viene en formato de copiado, de copiar celda. Entonces, ¿cómo yo cambio estas opciones? Aquí debajo, fíjense que tengo el cuadrito de opciones de autorrelleno. Le doy un clic y aquí me dice, por ejemplo, copiar celda o serie de relleno. Le doy a serie de relleno y fíjense que ahora me pone los números del 1 al 15. Porque él trabaja con el ejemplo que yo le dé. Si quiero los números de 2 en 2, simplemente tengo que poner el número 2 acá. Pero si arrastro solamente el número 2 hacia abajo y le doy a serie de relleno, miren lo que él va a hacer. Que va a empezar 2, 3, 4, 5, 6. Va a entender que yo empecé a contar a partir del 2. Y no es lo que queremos hacer. Yo tengo que decirle a él, mira, yo quiero que tú primero me ponga el número 2. Y entonces en la siguiente celda le doy el siguiente ejemplo, 4. Y ahora selecciono esas dos celdas. Al seleccionarla, cuando estén seleccionadas las dos celdas, fíjense que tengo un solo cuadrito verde, entonces aquí sí hago un autorrelleno. Y ya el cel entiende que yo quiero los números de 2 en 12. Y por eso se va 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y así sucesivamente. Igual si quiero los números 25, 25. Y etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, miren, si aquí tenemos una cantidad grande de números, y por ejemplo, el primer número yo le pongo el formato de moneda para que me aparezcan las monedas, que luego le explico cómo se hace eso, y negrita. Y quiero que todas estas letras tengan el mismo formato, pero no quiero volver a ir a ponerle negrita y monedas y nada de eso. Yo tengo dos formas de hacerlo. Hay una forma que es con esta brochita que se llama copiar formato. Y hay otra forma que se hace con el mismo autorrelleno. Primero le enseño qué hace copiar formato. Fíjense. Es tan sencillo como dejarle el mouse encima y el botón me va a decir cómo se llama, para qué sirve y cómo hacerlo. Por ejemplo, mira lo que dice. ¿Le gusta cómo queda una selección concreta? Puede aplicar ese diseño a otro contenido del documento. Para empezar, elige el contenido con el formato que le guste. Luego, haga clic en copiar formato, o sea, en la brocha. 3. Elija otro elemento para aplicar automáticamente el formato. O sea, elige otro elemento al que tú le vas a aplicar el formato. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos un formato.
le doy a la brochita y luego le doy al número que se lo quiero aplicar. Y sigue siendo el mismo número y se le aplica el formato. Entonces, ¿cómo lo hago con el autorrelleno? Sencillo. Me posiciono sobre este número que es el que tiene el formato. Y fíjense que cuando yo hago un autorrelleno, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a borrar todos los números que estaban ahí y me va a copiar el 500. Pero aquí tengo el cuadro de opciones. En el cuadro de opciones tengo copiar celda, serie de relleno, que si le doy a serie de relleno lo que va a hacer es que va a poner 501, 502 y así. Y me dice también rellenar formato solo, o sea, que nada más me va a copiar el formato, los números no. Entonces fíjense que ahora sí me dejó los números que yo tenía escrito ahorita, pero me puso el formato del de arriba. Fíjense, con el tema de aquí arriba, tenemos fuentes, que para cambiar el tipo de fuentes, alguien dijo ahorita es parecido a Word, sí, correcto. Tenemos el tamaño de fuente. Esto es, fíjense, le doy el mouse y dice color de relleno. Esto me sirve para cambiar el color de las celdas. Y aquí tengo que este sirve para cambiar el color de las letras o los números. Entonces, aquí tengo negrita, cursiva, subrayado, que simplemente